y el doctor Alan también va a desarrollar sus clases sobre la computación facial. Una vez está comunicado conmigo, entonces me ha pedido que el doctor ha pedido que le corresponde, ¿no? A realizar sus clases. Lo he coordinado con Olea para comunicarse con los para que él desarrolle sus clases. Pero me comenta que él ya tiene preparadas las clases, no es necesario que se pongan con esto. Sin embargo, la delegada no tiene que revisemos todos los conceptos que faltan. Bueno, entonces, hasta ahorita yo 50 de los 77, solamente voy a 57, ¿no? Solamente son 57 personas que están aquí. Sí, doctor, es que justamente hace rato tenemos cruce con prácticas de psiquiatría, doctor. Algunos compañeros están disertando y no sé si les podría disculpar por esta clase, por favor, doctor. ¿Prácticas de psiquiatría 3 horas? Sí, doctor, lastimosamente se pasó para las 7 de la mañana y todavía no ha acabado, pero apenas acaben sus prácticas van a unir a la clase, doctor. ¿Con quién están llevando psiquiatría? Con el doctor Pinto y con el doctor Grover, doctor. ¿El doctor Pinto y el doctor? Grover, Papa, doctor. ¿A las 7 les han hecho las prácticas? Sí, doctor, son exposición de casos clínicos, doctor, del grupo ALAS. ¿Es su horario? No, doctor, pero se pasó para esa fecha. ¿Todos ustedes llevan psiquiatría? La mayoría, doctor, algunos llevamos en el grupo A y otros en el grupo B, pero en este caso los compañeros que están en el grupo A todavía están en esa clase. Y a las 7 les ha citado el doctor Pinto. Sí, doctor, va a acabar a las 8 más o menos y nos van a estar ingresando los compañeros, doctor, disculpe. El horario es el sábado. ¿No? ¿Es el horario? Sí, doctor, disculpe. Y bueno, os voy a decir que es el horario de psiquiatría. Porque, bueno, que ahora a las 7 de la mañana prácticas. Bien, hay una situación aquí, ¿no? O sea, bueno, hay un detalle. Una cosa es que yo acuerdo con ustedes, mejor para las clases y otra cualquier cosa. El horario que nosotros tenemos está establecido. Ambos tenemos la obligación, yo tanto como ustedes, de cumplir ese horario. Pero por alguna situación, no sé, si por algún aspecto no se puede cumplir eso, ya viene el acuerdo, ¿no?, que ustedes son docentes, pero de ahí ya no se puede llevar mucho poder a la luz. Pero eso ya depende de ustedes también. Entonces, el día de llevar poder, digamos, establecer un porcentaje entre la nota de seminario, tenemos que cumplir esta pedida de ustedes, sino la insistencia de la delegada, ¿no? Porque yo pensaba pasar estas 2 clases de reconstrucción facial al otro avance que diga. Pero bueno, ya, a ver, empecemos entonces, y es que esos 20 y tantos alumnos son de psiquiatría del grupo A. Todos los 20 que no están son de psiquiatría del grupo A. En doctor solo faltan 11 personas ahorita. Sí están disertando. Sí, doctor, ahorita somos 66 y en la llamada sin contar a usted, doctor, seríamos 65. Ah, ya, ok. Ya, a ver, empezamos. Doctor, buenos días, compañeros, muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a disertar el tema de cirugía de reconstrucción facial, para lo cual el grupo está conformado por los siguientes integrantes. Bueno, iniciamos por mi persona, Cananza Calcina Jeremy Judith, Chambi Yupa Pedro David, Chirinos de la Fuente Julio, Huacantara Quiroz Kelly,
Norma Crota Soledad y Miranda Herrera Agustín, Noblegan Casi Henry y Paredes Mamanita. Siguiente, por favor. Ya, a ver, antes de que empiece. Miren, el tema que ustedes van a tratar, o los temas que se van a tratar, el tema de historia que se porciona, es importante desde el punto, yo sé que solo debería llevar cirugía plástica, no llevamos ese curso. Sin embargo, es importante entender algo, que ustedes cuando terminen bueno, cuando vayan a hacer que sea la primera experiencia práctica que van a tener en su carrera, va a depender mucho de ustedes estos tipos de procedimientos. Porque no todos los pacientes en el área rural al menos tienen la oportunidad de poder acudir a un especialista en cirugía plástica o simplemente acudir a un especialista con, digamos, más experiencia en este tipo de procedimientos. Entonces ustedes van a ser los que van a estar ahí. Tienen que saber de cierta forma ciertos criterios para poder hacer suturas en cara o hacer reconstrucciones faciales, que no son muy complejas, pero que implican que tengamos conocimientos básicos de anatomía, conocimientos básicos de sutura, de conocer los hilos, nylon, el tamaño del nylon. Si tenemos una herida abierta de cierta profundidad, si es necesario utilizar un obitril, cuándo utilizar caldo, cuándo utilizar vitril, cuándo utilizar un nylon 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, hasta 10 ceros, ¿no? Tenemos. Entonces, ¿cuándo utilizar esto? ¿Cómo suturar una herida de reconstrucción facial? En un niño, en una mujer, en un varón, ¿no? Las características de la piel son diferentes. Pero vuelvo a repetir, las caídas, los cortes accidentales, en mano, en los brazos, en las piernas, en la planta del pie, la palma de la mano, en la nariz, en la oreja. Cada superficie tiene una característica especial, que si nosotros no sabemos tratarlo, por lo menos en áreas donde la circulación es bien escasa, como la oreja o la nariz, ese tejido puede morir y se puede perder. La reconstrucción facial no solamente implica hacer la parte estética, la reconstrucción facial también implica la parte funcional y la parte armónica del área donde se va a reparar o donde se va a reconstruir. Entonces, tenemos que saber eso porque si no van a tener problemas. Imagínense que a su establecimiento llega un niño que tiene un corte superficial en la cara y por alguna razón la familia no quiere ir a la ciudad o no puede ir. No sé. Y por eso la sutura sencilla. Ustedes colocan un hilo grande, no sé, 2.0, un grueso, ¿no? Entonces hay que saber, a veces uno cuando refiere también al paciente, a veces es mejor valorar eso, ¿no? El material que uno dispone sobre salud para poder referir. Porque si ustedes hacen un procedimiento sobre una superficie, digamos, expuesta, lo que todo va a provocar es hasta una exploración de rostro. A veces porque eso es bueno, provoca más problemas, y eso nos puede implicar problemas, ¿no? De otro tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. De igual forma también saber los pasos, ¿no? Para poder hacer una reconstrucción superficial, porque en lo profundo no vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer ustedes. El objetivo de la formación de un médico general porque nosotros estamos formándonos para ser médicos generales, para tener las bases en las cuales ustedes van a poder desarrollarse de acuerdo a sus habilidades, a sus destrezas y a sus gustos. Pues también en qué especialidad van a poder asumir adquirir otro tipo de conocimientos, pero ya a nivel especializado. Pero a nivel general necesitamos formar bases y para eso ustedes se forman 7 años, acá no para ser especialistas. Ya cada uno lo escogerá ser médico, bueno, cirujano plástico, cirujano de cabeza y cuello, neurocirujano, bueno, todas las especialidades que conciernen a esta área. Bueno, entonces, a ver, sigamos, continúen, por favor. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, la cirugía reconstructiva
va a combinar la ciencia, el conocimiento anatómico y el arte quirúrgico para lograr los objetivos. ¿Cuáles vendrían a ser los objetivos principales? Bueno, debemos lograr restaurar la forma y la función de las estructuras óseas. Ahora, asimismo también como profesionales del área, nosotros debemos lograr contribuir y lograr que los pacientes tengan una buena calidad de vida y asimismo logren una integración total y funcional hacia la sociedad. Bueno, la reconstrucción facial va a englobar distintas técnicas de cirugía aplicada, tanto el tratamiento de patologías congénitas como las adquiridas, tanto por enfermedades o sea por secuelas de traumatismos faciales que han provocado la pérdida de parte de las estructuras de la cara o de su funcionalidad. Bueno, cabe resaltar lo siguiente. Cada paciente posee un rostro único y está caracterizado por una estructura ósea, una cobertura de partes blandas, tales como piel, músculo, grasa, que va a variar de acuerdo a la edad. La cara va a determinar nuestras expresiones, nuestras emociones, y por lo tanto nosotros debemos de dominar múltiples procedimientos reconstructivos que van a abarcar desde los procedimientos más sencillos, ya sean suturas simples o hasta injertos de piel o llegar hasta los famosos trasplantes, que esto va a implicar directamente la participación de múltiples especialistas. Bueno, los pacientes que van a necesitar la reconstrucción facial tras haber sido operados, o ya sea por enfermedades adquiridas tales como cáncer de piel, que en la actualidad están bien frecuentes, ya sean también por secuelas de traumatismos faciales, que en especial se presenta en accidentes de tránsito. Dentro de las estructuras más dañadas van a estar la órbita, la nariz. Todos estos traumatismos faciales van a generar problemas limitacionales, tales que sea como una visión doble o una dificultad para respirar. Asimismo, también vamos a tener la presencia de una pérdida de la simetría facial, que va a suponer una importante estigma a los pacientes por parte directamente del aspecto previo al paciente. El principal objetivo reconstructivo es mantener la funcionalidad, el habla, la deglución y la masticación, así también como la movilidad de la cara. En todo este contexto tenemos que tratar lo siguiente: todos aquellos defectos que se van a presentar en la cara van a requerir complejos procedimientos, ya sea desde transferencias de tejidos en múltiples etapas. La selección de la modalidad reconstructiva va a ser de acuerdo a la evaluación que el médico va a tener. Esto va a ser sometida a evaluaciones muy cuidadosas, evaluando tanto el riesgo y el beneficio de cada procedimiento, examinando el estado clínico del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, todos aquellos procedimientos que se van a aplicar directamente al rostro, tenemos que tener en cuenta que tienen que adaptarse a las necesidades del paciente, al proporcionar una recuperación rápida y segura y con una mínima morbilidad posible. Dentro de los factores que van a llegar a provocar este tipo de problemas facialmente, vamos a tener factores sistémicos y factores locales, para lo cual vamos a iniciar primeramente con los factores sistémicos. La patología va a deberse a condiciones ya sea adquiridas o congénitas. Dentro de los factores sistémicos y dentro de los que se encuentran en los factores adquiridos, vamos a tener lo siguiente: los accidentes de tránsito, pueden ser las causas, las neoplasias o las quemaduras. Los problemas que pueden surgir, ya sea por un traumatismo facial, o sea por infección, o también por tratamientos con radioterapia, por neoplasias o por causas autoinmunes, los defectos pueden ser estables o inestables y pueden variar físicamente y deformarse hasta poner en riesgo y en peligro a la vida. Los pacientes van a sufrir o se van a sentir que van a tener una desfiguración simple o grave. En especial hablamos en este campo sobre las quemaduras faciales, que pueden estar estigmatizadas socialmente y sufrir graves secuelas psicológicas para el paciente. Y asimismo también este tipo de pacientes van a tener que ser sometidos a una serie de operaciones. Cabe destacar que los pacientes que tienen un deterioro neurológico grave no van a ser buenos candidatos para una reconstrucción facial compleja,
¿Por qué? Porque estos procedimientos van a depender de una función fisiológica normal y esto va a ser importante para la recuperación exitosa del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los factores sistémicos, la otra porción vendrían a ser las enfermedades congénitas. Los defectos congénitos de la cara pueden afectar solo una parte específica del cuerpo, ya sea como el paladar, el labio, o pueden formar parte de una compleja red de síndromes genéticos compuestas por muchas anomalías. En este caso, no solamente va a afectar la cara, sino va a afectar diferentes partes del cuerpo. Estas deformidades congénitas tienen el potencial de alterar la forma facial tan perceptible como lo hace un labio y paladar hendido, en donde el tercio medio de la cara va a llegar a modificarse. Bueno, la presentación más común es la del paladar y del labio hendido, que se va a presentar generalmente en un 45% de la población, de las enfermedades que se van a presentar en esta porción. Ahora, el paladar hendido solamente se va a presentar en un 35%, el labio leporino solamente en un 20%. Cabe destacar que el labio hendido van a presentar, entre los más comunes o los más frecuentes, van a ser los labios hendidos unilaterales, que la afectación, a comparación de la afectación bilateral, lo que más va a ocurrir va a ser en la porción del lado izquierdo. La etiología es multifactorial y posteriormente los siguientes compañeros ya van a disertar mejor sobre esta cuestión. Ahora, la presentación clínica va a abarcar desde una amplia gama de formas, desde una hendidura incompleta a una hendidura completa, que va a implicar el labio, el alveolo, el paladar, la nariz y las formas uni o bilaterales que van a requerir de complejas cirugías reconstructivas faciales. Y lo que van a lograr es tratar de conseguir que la cicatriz sea lo menos posible visible. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los factores locales, como ya se mencionó, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas afecciones locales que van a estar directamente condicionadas al alto riesgo de la falla de la cirugía reconstructiva. Dentro de estas vamos a tener que analizar los defectos faciales. Dentro de estas vamos a tener que ver el tamaño, la ubicación, el tejido adyacente o los sitios posibles de los donantes que se van a tratar de reconstruir en esta zona. Así también tenemos que tener en cuenta sobre la mala vascularización que va a tener en esta zona, si la cicatriz es extensa o si se va a presentar infección o va a haber una contaminación de diferentes grados de la herida. O también va a haber una exposición de tejido subyacente a la misma. Cabe destacar que el hecho de la herida tenemos que evaluar lo siguiente: todos aquellos componentes del tejido que están incluidos, ya sea la calidad de tejido que se va a implantar en la zona, el color de piel, la textura, el tejido celular subcutáneo, la vasculatura y la inervación de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los objetivos reconstructivos tenemos que ver lo siguiente. Una vez que nosotros hemos evaluado el defecto y se han revisado las opciones quirúrgicas, los objetivos reconstructivos deben establecerse sobre la base de la seguridad. Asimismo, tenemos que fijarnos en la forma y la función en la cual esta se va a reestructurar. En el sitio reconstructivo, el resultado debe ser duradero, estable y funcional. Aunque el procedimiento menor, ya sea como un injerto de piel, puede lograr un gran ejemplo de cierre, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de cirugías, ya sea por enfermedades adquiridas tales como neoplasias, generalmente ahora se está usando el tratamiento de carcinomas en la cara. Ahora, para esto se usan colgajos cutáneos para el cierre post-resección del tumor. Tenemos que tener en cuenta para esto lo siguiente: el desplazamiento y la reubicación de los segmentos de la piel, siguiendo los planos estéticos, porque estos siempre se tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? Para lograr permitir un cierre adecuado con mínimas distorsiones y cicatrices, ya que esto va a depender directamente cómo va a terminar finalmente el proceso reconstructivo que se va a tener. Entonces, los colgajos van a ser considerados como trozos de piel que van a tener que mantener un pedículo vascular con su lecho primitivo para que así de esta manera pueda recibir una buena vascularización
intraoperatorio va a provenir de las arterias musculocutáneas cercanas a la base del colgajo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la importancia para la supervivencia de este tipo de colgajos cutáneos va a depender directamente del aporte neurovascular y sus variaciones en los segmentos que se va a tener en las mismas. El siguiente, por favor. Anterior, por favor. Tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. Tenemos que restaurar la sensibilidad. Eso es también uno de los grandes objetivos. Tenemos que lograr un adecuado soporte esquelético de la misma. También tenemos que lograr la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad vamos a hablar de cómo es que las partes que al inicio se veían afectadas tienen que recobrar el movimiento. Asimismo, al hablar de restaurar la sensibilidad tenemos que hablar sobre la animación, tanto sea facial o manual, y que posteriormente ya el paciente puede hacerlo de manera automática. El siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones clínicas en la reconstrucción por colgajo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que ser el colgajo lo más cercano posible al defecto, tiene que tener suficiente tamaño y volumen para cubrir el defecto en este caso y ser traccionado sin tensión. ¿Por qué? Porque el colgajo debe conservar su pedículo vascular y debe ser sometido a una mínima cauterización. Tiene que mantenerse con un mínimo de trauma, porque así de esta manera se va a evitar que se dañe esta porción. Ahora, tenemos que tener lo siguiente. La toma de decisiones quirúrgicas es compleja y debe individualizarse para cada paciente. Cada problema clínico se debe dar de la misma importancia y la evaluación del paciente. La planificación quirúrgica va a requerir de una ejecución intraoperatoria y de cuidados postoperatorios muy bien evaluados, porque una deficiencia en cualquier área puede significar el fracaso final de la reconstrucción facial. Eso sería todo respecto de mi parte. Muchas gracias. Va a continuar mi siguiente compañero. Doctor, buen día. Compañeros, buen día. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la reconstrucción nasal. Siguiente, por favor. Bien, vamos a un poco de historia. La historia de la reconstrucción nasal va a ser en sí misma la historia de la cirugía plástica facial. Ya en el siglo VI a.C., Sushruta describe la utilización del colgajo nasofrontal para la reconstrucción nasal, descrito en su texto védico Sushruta Samhita. En el oscurantismo se ha marginado la medicina reconstructiva, como ustedes ya saben, en la Edad Media. En el Renacimiento, los viejos textos, tanto médicos como greco-romanos orientales, salen de nuevo a la luz. Y ya en el siglo XVI, Gaspare Tagliacozzi ha popularizado la utilización de un colgajo de piel pediculada de miembro superior para reconstruir la nariz. Y ya por el siglo XX, Jacques Josephs, padre de la cirugía plástica facial, ha perfeccionado las técnicas de la reconstrucción nasal total. Y de acuerdo a los avances que se han dado desde entonces, en la actualidad, el colgajo nasofrontal sigue siendo la herramienta básica de la reconstrucción nasal. Siguiente, por favor. Bien, hablando de los conceptos básicos, la pirámide basal va a estar compuesta por un esqueleto osteocartilaginoso que va a estar recubierto externamente por la piel e internamente por la mucosa. El tejido subcutáneo va a ser delgado en el dorso nasal, pero va a ser grueso en el nacio, en la punta y en las alas nasales. También va a existir musculatura facial tanto en el nacio, en las vertientes nasales y en las inserciones de las alas nasales y de la columela en el labio superior. Pero no va a existir musculatura en el dorso o en la punta. La irrigación va a estar dada principalmente por ramas de la arteria carótida externa, como la arteria labial superior, arteria angular y la arteria palatina mayor. Y también por la carótida interna, como por la arteria dorsal de la nariz. Siguiente, por favor. Bien, la forma de la nariz va a presentar áreas cóncavas y convexas, que estas van a delimitar y van a dar lugar a una serie de brillos y sombras que se van a conocer como subunidades estéticas nasales. Ahí, como se aprecia en la imagen, vemos 9 principalmente. En el 1 tenemos en la punta, en 2 a la columela, en el 3 a la ala nasal derecha, en el 4 y 5 al triángulo débil derecho e izquierdo, al 6 al ala nasal izquierdo, en el 7 al dorso, el 8 y el 9 a la vertiente nasal derecha e izquierda.
Es importante saber que la reconstrucción íntegra de todas estas subunidades obviamente va a tener siempre un resultado estético superior que a una reconstrucción parcial. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora de la reparación por segunda intención y cierre primario. Aunque nosotros sabemos que la reconstrucción siempre va a ser una opción terapéutica que va a proporcionar un mejor resultado estético, así también la reparación tisular por segunda intención va a ser una posibilidad válida en estos pacientes que tienen lesiones de pequeño tamaño, en zonas cóncavas, tales como el área supralar, o el nasion o el canto orbitario, como vemos en la imagen número 1, la cicatrización por segunda intención. Ahí vemos en la figura A, un carcinoma vasocelular del surco supralar izquierdo. En la figura B vemos un defecto quirúrgico tras la resección, y en la C, el aspecto del defecto al mes de la intervención. Siguiente, por favor. Bien, también hablar del cierre primario también va a ser una opción adecuada en lesiones de pequeño tamaño de 5 a 10 milímetros que van a tener un eje mayor paralelo a las líneas de tensión cutánea reducida en los 2/3 superiores de la pirámide nasal. Cabe también resaltar que la gran elasticidad de las personas de la tercera edad que van a presentar en su piel y la realización de una disección generosa a ambos lados del defecto van a permitir un cierre sin tensión en la mayoría de los casos y con ello una cicatriz casi invisible. Como se aprecia ahí en un cierre primario, en la figura vemos un carcinoma vasocelular también de la suprapunta, se ve también el área de la resección, en este caso con un eje mayor horizontal marcado. En la figura B se ve una lesión resecada y el cierre primario, y en la figura C se ve el aspecto de la nariz al año de la intervención. Siguiente, por favor. Bien. Ahora hablaremos de los injertos cutáneos libres. Bueno, los injertos cutáneos libres, estos más bien van a tener una utilidad limitada en la reconstrucción nasal debido a su versatilidad de los colgajos locales. Los colgajos cutáneos de espesor parcial, estos van a tener un problema debido a su excesiva contracción. Por eso generalmente se usa colgajos libres de piel de espesor completo, los cuales van a estar asociados a una menor contracción a largo plazo. Ahora, en las áreas donantes que normalmente se utilizan van a ser de la piel periauricular, de la piel supraclavicular o frontal, de la piel con pericondrio de pabellón, en el caso de injertos de cutáneo pericondriales. Ahora, la punta nasal va a ser la subunidad estética donde se utilizan con más frecuencia los colgajos cutáneos libres. Y las claves para el éxito de esta utilización va a ser la utilización de un injerto de dimensiones adecuadas, la colocación del injerto libre sobre un lecho bien vascularizado y también la aplicación de compresión sobre el injerto durante mínimo una semana. El resultado estético va a ser un poco impredecible y va a ser normal también que el injerto va a atravesar algunos días de isquemia transitoria, ¿no?, previos a la revascularización. Ahí vemos en nuestra imagen el injerto cutáneo libre, en la figura A, un carcinoma vasocelular de punta nasal. En la figura B vemos una lesión resecada y recubierta con un injerto libre de piel de espesor completo en este caso. Y también se ve el aspecto del injerto a la semana, observándose también áreas de isquemia parcial. Y en la figura C vemos el aspecto del injerto después de un mes. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablar de los injertos mixtos de piel y cartílago auricular. Estos se van a utilizar ocasionalmente en la reconstrucción de ala nasal o de la columela, pero su principal problema va a ser su baja tasa de supervivencia debido a que va a tener dificultades en la neovascularización del injerto. Tenemos aquí en primer lugar al colgajo bilobulado. Este va a ser el más utilizado para la reconstrucción de defectos superficiales que van a ser menores de 2 centímetros en áreas alejadas, al menos 5 milímetros del reborde alar. Este va a ser un colgajo de transposición doble, como se ve en la figura B, en el que un área circular de defecto va a ser rellenado por un colgajo circular adyacente rotado a 45 grados. Y el defecto dejado por este colgajo, a su vez, va a ser rellenado por otro colgajo elíptico también. El plano de disección de este colgajo va a ser en el plano suprapericóndrico o supraperióstico, y va a ser también necesaria una disección subcutánea amplia alrededor del defecto y los colgajos de transposición para evitar tensión en la sutura final. Aquí vemos en la imagen un
colgajo bilobulado. En el A vemos un carcinoma también vasocelular del vertiente nasal izquierda. En el B vemos ahí el área circular de resección e injerto bilobulado marcado con ejes de rotación a 45 grados. Y en el C vemos lóbulos rotados. Y en el D vemos el resultado a los 3 meses de la intervención. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos al colgajo glabelar. El colgajo glabelar va a ser un colgajo de transposición también, en el que la piel, el tejido subcutáneo y el músculo de la región glabelar van a ser desplazados inferiormente para cubrir los defectos fundamentalmente de las subunidades estéticas del dorso nasal y de la punta. Y se va a tratar de dejar las cicatrices en el área glabelar, también en el borde entre la subunidad del dorso nasal y de las vertientes nasales, ¿no? Ahí vemos en nuestra imagen, ¿sí?, un colgajo glabelar. En la figura vemos también un carcinoma vasocelular de piel de tercio medio nasal. También vemos el área de resección y colgajo glabelar marcados. Y en el B vemos resección de la lesión y rotación del colgajo. Y en el C vamos a ver el resultado a los 2 meses de la intervención. En la práctica, este colgajo glabelar va a ser útil solo en la reconstrucción de defectos del tercio superior nasal y no en la reconstrucción de defectos de los 2 tercios inferiores, porque en este caso suelen dejar una cicatriz demasiado larga. Muchas gracias. Siguiente, compañero. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los faltantes en cuanto a los injertos cutáneos libres y la reconstrucción nasal mayor. Como mi compañero ya lo dijo, los injertos cutáneos libres se van a basar en colgajos de transposición. ¿A qué se denomina un colgajo de transposición? Un colgajo de transposición es aquel que va a rotar 45 grados, es decir, desde la zona del tejido que se dona y hacia la zona aceptora. Dentro de los colgajos que nos falta explicar que son de mayor uso, tenemos el colgajo nasolabial y el nasofrontal. Entonces voy a comenzar explicándoles lo que es el colgajo nasolabial. El colgajo nasolabial, que también se lo conoce como el colgajo merolabial, es un colgajo regional de transposición pediculado, que va a estar basado en las perforantes de la arteria angular. Recordemos que la arteria angular es una rama terminal de la arteria facial. ¿Por qué es necesario hablar de su irrigación? Porque, como lo dijo mi primera compañera, le va a dar la vascularización, es decir, en pocas palabras, le va a dar vida a ese colgajo de transposición para que en el tejido aceptor no se vaya a necrosar. Entonces, se puede realizar en uno o preferiblemente en 2 tiempos esta transposición, y su indicación principal en este tipo de colgajos es la reconstrucción del ala de la nariz o la columela. Como se puede ver en nuestro paciente, en la figura 1, este paciente ha perdido parte del ala de la nariz izquierda debido a un carcinoma vasocelular, en el cual lo que se ve es, primero en la figura 1 lo que vamos a ver es que se hace el diseño. El diseño es básico. En lo segundo lo que se hace es se escoge la zona de donde se va a sacar este tejido. Básicamente tiene que ser, en este caso, paralelo al surco merolabial. Se hace la primera incisión, luego otra incisión paralela a la primera incisión, y como vemos se ha levantado, y luego de que se ha levantado el colgajo pediculado, se transpone al lugar del defecto que vendría a ser el ala de la nariz del lado izquierdo en el caso de nuestro paciente. Y ya lo podemos ver en la imagen 3 de que se ha repuesto esa zona. Pero hay un defecto ahí que me gustaría que lo vieran, y es que queda un pedículo, por eso es que se llama un pediculado. Pero la pregunta sería, ¿por qué no lo cortamos al instante? No se corta para mantener la vascularización. Y este procedimiento de resección se debe hacer, nos dice, según la bibliografía, 3 semanas después de haber hecho la primera intervención. Como podemos ver, este tipo de colgajo queda muy bien debido a que va a seguir la anatomía normal de la mejilla. Y vemos en la imagen de que pasando 3 meses casi no se nota el defecto. Básicamente. Siguiente, por favor.
Ahora, otro de los colgajos que también se utiliza como injertos cutáneos libres es el colgajo nasofrontal. El colgajo nasofrontal es el más versátil para la reconstrucción nasal. Y digamos que es la mejor opción si el defecto es grande o está en una mala ubicación. Si ha fallado algún intento previo de reconstrucción o si el cirujano tiene dudas. Debido a que esta parte tiene una excelente red, además de vascularización, va a permitir su elevación más de una vez, con la única limitación de la disponibilidad de la piel. Entonces, la similitud de colores entre ambas áreas también es excelente, ¿no? Para poder reponer esa área afectada. Entonces, el colgajo nasofrontal es un colgajo también de transposición que tiene un patrón de irrigación axial dependiente de la arteria y la vena supratroclear, que discurre en la línea paramediana del frontal entre los músculos frontal y el corrugador en su porción inferior. En este caso, lo que vamos a ver, de ejemplo, es un paciente que tiene un carcinoma epidermoide, que compromete parte del dorso y el lóbulo de la nariz, como se puede ver en la imagen 2. Lo que se hace en la imagen 3 es un diseño y se reseca la zona afectada. Para que lo podamos entender muy fácilmente, es como si estuviéramos haciendo una calca dibujado con las mismas características de la zona a resecar en la frente, como se puede ver. Luego de ello, se corta en la línea medio frontal, paralelo a ello, lateral a ello, otra línea. Y basándose en el diseño inicial que hemos hecho, se va a transponerse. Básicamente. Ahora, como vemos en la imagen 4, a veces suele quedar como un defecto, no cierra completamente. Entonces, se debe hacer una segunda intervención y explicarle al paciente de que es necesaria la segunda intervención porque no ha cerrado a primera intención. Usualmente este tipo de cirugías se hacen en 2 o 3 intervenciones y el paciente debe ser consciente de ello y además de ello la cicatrización no es rápida. Por ejemplo, vemos en este paciente, esta imagen es después de 6 meses. Por supuesto que al principio no se ve estéticamente bien, pero después de un tiempo tiene resultados muy óptimos. Entonces, para redondear esta parte, los colgados nasofrontales se utilizan para defectos de mayor tamaño, usualmente para el dorso de la nariz y partes que abarcan también el ala de la nariz, defectos grandes. Siguiente, por favor. Ahora, veamos lo que son las reconstrucciones nasales mayores. La variedad de este tipo de reconstrucción es de que la reconstrucción nasal mayor entiende también la reconstrucción de la piel, además de la piel que ya hemos explicado, también va a incluir en esta el esqueleto y el recubrimiento interno de uno o varias unidades estéticas. Entonces, esto se va a utilizar para el tratamiento de grandes defectos nasales que van a requerir varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de semanas o meses de dejar de descansar los tejidos un tiempo suficiente entre un procedimiento y el otro. Ahora, entonces comencemos con el recubrimiento nasal interno. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? La reconstrucción de recubrimiento nasal interno es la mejor opción para reconstruir la mucosa nasal y la principal fuente de tejido en este caso que se va a utilizar va a ser el mucopericondrio septal, ¿no? El diseño de colgajo se ve facilitado por la excelente irrigación que además tiene esta región. Si es que no hubiera este mucopericondrio para la reconstrucción, la segunda opción que se debe de optar es de la piel. Y de la piel ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado del colgajo nasolabial, también hemos hablado del nasofrontal. Entonces, son las dos opciones que nos quedarían para poder hacerlo como una segunda opción. Ahora, siguiente, por favor. Ahora veamos el esqueleto nasal. Sin duda, la reconstrucción del esqueleto de la nariz es muy compleja, es bastante sistemática,
la mayoría de las veces el cartílago septal va a ser insuficiente, por lo que va a ser necesario obtener el material esquelético extranasal. Uno de ellos es el cartílago conchal y el cartílago costal como buenas opciones. Ahora, la base del esqueleto nasal, en cirugía plástica se le dice como el L-dorso caudal septal, parte del tabique. Entonces, lo que se hace es primero reconstruir la parte del esqueleto. Recordemos básicamente que el esqueleto está formado por huesos y por cartílagos, ¿no? Entonces puede hacerse colocándose, nos dice, 2 injertos dilatadores extendidos, suturados a un remanente septal o incluso a la lámina perpendicular del etmoides o a los huesos propios, y a su vez se fija a un poste intercrural suturado, a la espina nasal, en este caso anterior. Entonces, una vez que se ha reconstruido el L-dorso caudal, el siguiente paso es reconstruir el esqueleto de las vertientes y las alas nasales. Como vemos en este caso, nuestro paciente, en la figura 5 se puede ver de que nuestro paciente ha perdido prácticamente todo el tabique. Esta es una paciente fumadora, consumidora de drogas, que aspiraba ciertas sustancias previas. Entonces lo que hace es perder todo el tabique. Lo que hace el cirujano, por ejemplo, en este caso, es hacerle un injerto que saca parte de las costillas y luego lo reconstruye mediante ello, y luego opta, en cuanto a la reconstrucción de la piel, hace un colgajo nasofrontal, y vemos que después de 6 meses queda muy bien. Este es un ejemplo de cómo se reconstruye el esqueleto nasal. Siguiente, por favor. Para no redundar mucho, la piel cumple las mismas exigencias que ya hemos comentado en lo que son los colgajos libres, es decir, de transposición pediculada, es decir, cuando hemos explicado el colgajo de transposición tanto nasofrontal y nasolabial. Bueno, eso sería toda mi exposición. Muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañero. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, correcto. Bueno. Bueno, ahora hablaremos de la reconstrucción del pabellón auricular. El pabellón auricular, al igual que la frente o la nariz, van a estar especialmente expuestos a la radiación solar. Es por ello que no es raro que un 70% de los carcinomas de esta región sean secundarios a la radiación solar. Asimismo, las alteraciones en el pabellón auricular van a representar el 6% de todas las cánceres. Pero ¿cuáles las lesiones o las lesiones más frecuentes que afectan al pabellón auricular? Dentro de estas vamos a tener 3 principalmente: la queratosis actínica con un 80%, el carcinoma vasocelular con un 10% y el carcinoma espinocelular con un 5%. Estos van a ser causados por una excesiva o prolongada radiación crónica a los rayos ultravioletas. Siguiente, por favor. Bueno, para la reconstrucción del pabellón auricular es fundamental tener referencias anatómicas del pabellón auricular en sí. Dentro de la imagen, como se ve, van a observar a la derecha la leyenda. Dentro del 1 está la raíz del hélix, el 2 con el simba, el 3 con la fosa triangular, el 4 con la cruda inferior del antihélix, el 5 con la cruda superior del antihélix, el 6 con escafa, el 7 va a ser el antihélix, el 8 el hélix, el 9 el concha, 10 el lóbulo, 11 el antitrago y 12 el trago. Se debe considerar además que en sí
el pabellón auricular no va a tener gran cantidad de tejido celular subcutáneo, a excepción de la cara posterior. Es por ello que se debe tomar en cuenta las siguientes referencias anatómicas para hacer una buena reconstrucción del pabellón auricular en sí. Siguiente, por favor. El objetivo, como ya se mencionó al inicio de la clase, en este caso, en la reconstrucción del pabellón auricular, el objetivo principal va a ser que se mantenga la simetría con la oreja del lado opuesto, con el pabellón auricular del lado opuesto. Dentro de estas se va a tener ciertos objetivos. Por ejemplo, las dos orejas deben mantener un mismo tamaño en sentido vertical. El contorno y la protrusión de ambas orejas deben ser igualmente similares. La altura de implantación de ambas orejas deben ser las mismas para que no se note alteraciones a la percepción. La forma de la oreja no debe cambiar sustancialmente tras la cirugía. Y la piel que se usa para los colgajos o injertos debe proceder de tejidos vecinos. ¿Esto con qué finalidad? Para que se mantenga la similitud en el color o no se note esta diferencia. Generalmente para la reconstrucción del pabellón auricular se va a utilizar colgajos de la sección preauricular o también de la posauricular. Siguiente, por favor. Bueno, en el análisis estético también vamos a tener en cuenta lo siguiente. En esta figura se va a apreciar cómo debe ser una oreja idealmente, ¿no? La línea X va a representar el borde superior del hélix, que debe estar a la misma altura que el arco ciliar. La línea Y en amarillo va a ser el punto inferior del lóbulo. Este debe estar a nivel del ángulo nasolabial. Y la línea A en verde va a ser el eje mayor de la oreja, que va desde el punto superior del hélix al borde anterior del lóbulo. Esta debe tener, con la línea B en celeste, debe tener aproximadamente, o debe estar inclinado 20 grados centígrados respecto a la línea C. Esto se consideraría una implantación ideal de una oreja, ¿no? O de un pabellón auricular. Siguiente, por favor. Bueno, en sí, para la reconstrucción del pabellón auricular se ha visto por conveniente dividirlo en ciertas áreas. En este caso se va a hablar de 5 áreas, y estas en cada área se va a aplicar ciertas técnicas de reconstrucción. En rojo va a ser el tercio superior, que va a estar comprendido por la porción superior del hélix y antehélix, la escafa y la fosa triangular. En verde va a ser el tercio medio posterior, que va a estar comprendido por la porción inferior del hélix y antehélix. En azul va a estar el tercio medio anterior, que va a estar comprendido por la concha y la raíz del hélix. En amarillo el lóbulo, y una quinta área o quinta zona que va a ser la cara posterior del pabellón auricular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empecemos por las primeras técnicas de reconstrucción que van a corresponder al tercio superior, al área en rojo. Esta va a estar comprendida principalmente por 5 técnicas de reconstrucción, y esto va a depender de acuerdo al tamaño del defecto o alguna otra características. Se habla primero del cierre primario. Este va a ser, se va a practicar o va a ser útil cuando hay defectos menor de 1,5 centímetros y que van a afectar al borde del hélix. Otra técnica es el avance del hélix. Esta se va a caracterizar cuando se va a aplicar cuando los defectos sean mayor de 3 centímetros. La siguiente técnica es el injerto de piel de espesor total. Esta va a ser muy útil cuando va a haber defectos que van a afectar al antehélix, la escafa y la fosa triangular. El colgajo pediculado en isla. Estos van a ser muy útiles para los defectos del tercio superior, pero no van a afectar, estos defectos no deben de afectar al hélix, ¿no? La otra técnica es el colgajo pedicular en la raíz del hélix. Esta va a ser muy útil para técnicas, para grandes defectos en el tercio superior y que no comprometen al hélix o cuando no existen zonas dadoras para injerto libre. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen del lado izquierdo ustedes pueden ver cómo es en sí un cierre primario. Habíamos dicho que se va a aplicar cuando hay defectos menor de 1,5 centímetros y principalmente que afecten al hélix. En estas
se va a aplicar aparte otras técnicas como la técnica de descarga o los triángulos de Bourou o incisiones en B. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de evitar una protrusión hacia adelante del pabellón auricular, como pueden observar en el tercer segmento de la imagen izquierda, para que para que no haya una oreja de perro, ¿no?, al momento de terminar con la técnica. Al lado derecho ustedes van a ver la segunda técnica de la que habíamos hablado, que es el avance de hélix. Esta va a ser útil para defectos mayor a 3 centímetros o hasta 3 centímetros, perdón. Y estas, como se puede ver en la imagen, también se van a aplicar diferentes técnicas de descarga, ya sea por separado o conjuntamente. Estas consiste, por ejemplo, en hacer una prolongación de la incisión del colgajo hasta llegar al lóbulo, como se puede ver en la imagen A de la porción superior de la imagen derecha. A su vez, va a haber una creación de una cuña en la escafa, en B, y en C se va a hacer la resección de un fragmento de la escafa, como se puede observar, y que vamos a tener como resultado la imagen 4 de la imagen derecha, por supuesto. Siguiente, por favor. La otra técnica es el injerto de piel de espesor total. Esta se va a aplicar en el antehélix, la escafa y la fosa triangular. Esta técnica es muy buena y va a dar muy buenos resultados cuando se aplican defectos que abarquen estas áreas. Y esto se debe prácticamente al mantenimiento de la estructura cartilaginosa de la oreja. La imagen derecha, esta va a ser un colgajo de películo en isla. Estos van a ser importantes, muy utilizados en defectos que afecten al tercio superior, pero que no afecten al hélix. Siguiente, por favor. Y la última técnica que se aplica en el tercio superior va a ser la técnica de colgajo pedicular en la raíz del hélix. Esta va a ser muy útil para grandes defectos que van a afectar esta área y que no comprometen al hélix, o a su vez cuando no existan zonas de adora para un injerto libre, ¿no? Eso sería todo por mi parte, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición. Bueno, la compañera ya había mencionado que para la técnica de reconstrucción se divide en ciertas regiones. Ya habló sobre el tercio medio anterior, ahora pasemos a hablar sobre el tercio medio posterior, que vemos en la imagen número 2 de color verde. Siguiente, por favor. Hay varias técnicas que se va a aplicar. Una de ellas es el cierre primario, que se da para defectos en forma de cuña, que se utiliza en defectos de hasta 2 centímetros, que afecta principalmente al hélix, teniendo en cuenta que tenemos que tener en cuenta que se va a generar una importante tensión en los bordes, como vemos en la imagen. Va a haber se va a realizar una gran tensión, y para eso es conveniente resolver por algún medio, como es el caso de utilizar los triángulos de descarga, también denominados Bourou, que obviamente va a disminuir la tensión, ¿no?, al facilitar el avance y cierre de la herida quirúrgica. Siguiente, por favor. Otra de las técnicas es el avance del hélix, como ya lo había mencionado mi compañera en el tercio superior. A diferencia de esta, el colgajo a pediculizarse va a ser tanto en sentido superior, como vemos en la imagen, como en sentido inferior. Y para evitar la tensión, puede alargarse, ¿no?, el pedículo inferior hasta el tejido del lóbulo, como aquí vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Otra de las técnicas es el colgajo posauricular en 2 tiempos. Bueno, esta se va a dar en casos de defectos mayores de 2 a 3 centímetros, o que afecten tanto al hélix como al antihélix.
puede ser preciso reponer el soporte de reborde pabellón, ¿no? Mediante injerto cartilaginoso que normalmente proviene del septum nasal. Se le dice colgajo posauricular en 2 tiempos porque esta reconstrucción se va a realizar en 2 tiempos, es decir, en 2 ocasiones, ¿no? Que va a estar separado por 3 semanas. Siguiente, por favor. Otra de las regiones, bueno, en este caso es tercio medio anterior, que va a estar conformada por la raíz del hélix y la concha. Como vemos aquí en la imagen, el número 3 es la región azul. Siguiente, por favor. Y las técnicas también son casi similares. El cierre primario, que normalmente es útil en defectos de la raíz o porción ascendente del hélix. También en este caso se va a realizar en forma de cuña arqueada, siguiendo, ¿no?, el relieve de las cruras del antehélix, como vemos en la imagen. Y sobre todo esto para evitar, ¿no?, tener que crear triángulos de descarga y así para no generar tensión, ¿no?, al momento de hacer la incisión. Siguiente, por favor. También se puede realizar a este nivel, en el tercio medio anterior, el colgajo en bisagra o puerta giratoria. Esta es una reconstrucción en un solo tiempo y es un cierre simple, ¿no? Y bueno, la zona dadora va a ser dado por un cierre simple, que normalmente es la zona retroauricular o posauricular, que es útil para la reconstrucción de grandes defectos, sobre todo a nivel de la concha auricular, como vemos aquí en la imagen. Bueno, los pasos a seguir, las indicaciones sería, primero, ¿no?, escindir la pieza quirúrgica, es decir, separarla, junto con el cartílago que la soporta, y también hacer transfixiante la mitad posterior del defecto. Y la piel del surco posauricular, como vemos en la imagen C, que se corresponde, ¿no?, con el defecto creado en la concha. Y de esta manera se va a pediculizar centralmente en isla, ¿no?, sobre el ángulo posauricular. Y esto de forma que el colgajo rota, ¿no?, sobre su pedículo a modo de bisagra. Y por eso de ahí viene el nombre. ¿En qué casos o en qué está contraindicado? No está indicado, ¿no?, en defectos pequeños, esto por el riesgo de necrosis. Siguiente, por favor. Este colgajo es muy versátil y también en cuanto al tamaño y la lesión tenemos que tener mucho en cuenta. Ya habíamos mencionado que sobre todo a nivel de la concha, pero también incluso se puede hacer en la fosa triangular o escápula. Pero siempre en cuando el defecto no se aparten excesivamente, ¿no?, del surco retroauricular, porque lo que va a ocasionar es una oreja pegada a la cabeza, ¿no? Y bueno, eso no es estético y no se busca hacer eso. Y bueno, en tanto la supervivencia del colgajo es excelente y también a nivel estético es muy satisfactorio. Y este colgajo tiene mejores resultados en cuanto mayor extensión ocupe. Como ya habíamos mencionado, solo vamos a ver que va a fracasar en caso de que el colgajo sea demasiado pequeño, ¿no? Esto debido por falta de vascularización, ¿no?, ocasionando necrosis. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las regiones es la cara posterior. Siguiente, por favor. Aquí se puede hacer un colgajo de avance, ¿no?, de la piel posauricular. Aquí vemos en la imagen señalada, ¿no?, cómo más o menos va a ser la cirugía. Es decir, como dice avance, la piel posauricular va a avanzar en esa región, no es como estirar. Pero también, ya había mencionado mi compañera que el nivel de esta región
hay presencia de tejido adiposo, ¿no? Entre la piel y el pericón de la cara posterior del pabellón auricular y entre la piel y el músculo temporal de la región postauricular, y permite diseñar fácilmente este tipo de colgajos que son útiles en caso de defectos extensos. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la región del lóbulo, que está en color amarillo, en número 4. Bueno, siguiente, por favor. Una de las técnicas, al igual que en las otras regiones, es el cierre directo. Vamos a ver que en esta región es sumamente elástica y el lóbulo va a soportar la sección en cuña, ¿no? De hasta la mitad de su área. Sobre todo en pacientes de edad y que no presenten grandes distorsiones. Y si el caso necesitara, se puede añadir una cetaplastía, ¿no? Que es una transposición de los dos colgajos, ¿no? Triangulares, como vemos aquí en la imagen, interdigitalmente, ¿no? Sobre todo en los bordes libres del lóbulo, o suturar con puntos de colchonero, para reducir, ¿no? La posibilidad de necrosis vascular que puede aparecer en el vértice. Y bueno, normalmente este se realiza con un material no reabsorbible. Siguiente, por favor. También otra de las técnicas es el colgajo de piel, de la región de la piel preauricular. Como vemos aquí en la imagen 1, está señalando la letra Y, la región preauricular. Lo primero es que se va a diseñar un colgajo vertical, como vemos aquí, de base caudal, ¿no? En la región preauricular, lo que vamos a hacer es que vamos a rotar hacia atrás y se pliega sobre sí mismo, ¿no? Para crear las dos superficies, tanto externa y interna del lóbulo. Y bueno, y la zona atadora, es decir, la zona de donde se ha sacado la piel, se cierra directamente, ¿no? Y bueno, en un segundo tiempo, aquí ya en la imagen 3, se le va a dar la forma redondeada al lóbulo, ¿no? Resecando los ángulos del colgajo y así logrando la cirugía. Siguiente punto. También se puede dar colgajos de piel cervical. Este colgajo va a venir, sobre todo, es de la piel de la región cervical, ¿no? Infraauricular. Esto para formar la cara anterior del lóbulo. Normalmente la incisión, como vemos en la imagen, se hace en forma de semiluna, esto como el lóbulo, ¿no? Se puede utilizar un injerto libre en el caso para el lóbulo, bueno, en este caso para la cara posterior del lóbulo. Y bueno, y de la zona dadora el cierre es directo, ¿no? Al igual que en las otras. Y también en la zona del injerto libre, ¿no? Haciéndolo más extenso. Siguiente, por favor. Bueno, también se puede hacer colgajo de la piel cervical del anis. A diferencia del anterior, esta ya no va a ser un colgajo vertical, va a ser un colgajo vertical pero en forma de L invertida, como vemos aquí, y va a estar pediculizado en la parte antero superior. Y bueno, en tanto la rama horizontal del colgajo va a formar la cara anterior del lóbulo y la rama vertical va a rotar en 90 grados para formar la cara posterior. Y bueno, el defecto se cierra directamente, ¿no? La diferencia solo es en la forma, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, el colgajo compuesto o con cartílago cochal también se puede realizar a este nivel.
Se realiza en 2 tiempos. En el primer tiempo vamos a introducir el fragmento de cartílago, ¿no? Como vemos aquí en la primera imagen, esto de la concha, a forma de un bolsillo subcutáneo, ¿no? Que se practica bajo la oreja, en la posición correspondiente al lóbulo. En segundo tiempo, es decir, ya pasando 6 semanas después, se eleva el cartílago y la piel como un solo injerto compuesto de base superior en la oreja, y la superficie medial del lóbulo se recubre con un injerto libre de piel, y la zona dodante se cierra, ¿no? Por avance de la piel circundante. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le paso la posta a mi siguiente compañero. Bueno, para continuar con la exposición, yo voy a hablar sobre la reconstrucción del labio. Bueno, para comenzar a grandes rasgos, el labio está conformado por un músculo auricular de los labios, todos sabemos eso, y un revestimiento interno mucoso que está compuesto con unas glándulas salivales, pero también tiene una cobertura externa, que es la zona de piel, que está lleno de una zona pilosa, pues, ¿no? Más preponderante de los varones. En general, como podemos ver acá, la atención se centra en el vermellón generalmente, que es la parte que consideramos normalmente, se consideraban labios, pero el resto se suele pasar por alto. Pero sin embargo la extensión de todo esto es mayor. ¿Por qué? Porque abarca desde la base de la nariz, base inferior de la nariz, hasta el mentón. Luego, en cuanto al labio superior, este se limita por arriba con la inserción de la nariz y lateralmente con los pliegues nasolabiales. Estos son muy importantes, hay que tener en cuenta los pliegues nasolabiales para poder hacerlo posteriormente la cirugía, ¿no? Después, en la parte del labio superior, en la parte del medio sí hay una parte que se ve muy notoria, que es el filtro, que está conformado por 2 crestas, y en la parte inferior se va formando como una curvatura que se denomina el arco de Cupido, que tiene su tubérculo consecutivamente. Y también una de las zonas importantes que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, en esta zona de acá, la zona del punto 4, que es la parte de la comisura. ¿Por qué es importante? O también denominado el ángulo bucal, porque es la unión del labio inferior con el labio superior y es el punto de anclaje de varios músculos que producen la elevación, depresión, retracción del ángulo bucal. Por eso es muy importante, y debido también a las cirugías de reconstrucción del labio, suele acortarse esta parte de la comisura, provocando también el tema de la apertura bucal, una disminuida o una extendida, ¿no? Aquí también podemos ver una superficie cutánea de toda la parte de los labios, como podemos ver acá, y también podemos ver que está irrigado. Esto es que tiene mucha importancia, hay que observar bien, que es el tema de la arteria facial. Pero la parte de cada uno de los labios se va irrigando por las ramas del arteria facial, que son el labial superior y el labial inferior, ¿no? Como podemos ver aquí en la geografía, esto es muy importante para el tema de los colgajos. La rama de la arteria facial se divide en 2, el labial inferior y el labial superior, que van a converger en la parte medial y lo van a irrigar toda la zona de los labios, en la parte del vermellón, en la parte pegada a la zona mucosa, por detrás del músculo auricular. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles serían las técnicas reconstructivas? La reconstrucción podemos basarlo en dos sectores, en la parte del labio superior y el labio inferior. Para esto tenemos que dividir el labio en tres, en términos prácticos, ¿no? En 3 para poder utilizar en base a tercios. Cuando son defectos que afectan menor a 1/3 del labio superior, se pueden utilizar, dependiendo de la ubicación del defecto que se extrae, 2 técnicas. Por ejemplo, si es en la línea media, se puede hacer una decisión perialar y colgajos bilaterales de avance. En cambio, cuando es un defecto más lateral, no es tanto pegado a la línea media, se puede hacer un cierre directo o primario. Ya cuando son defectos de 1/3 a 2/3, o sea, ya abarcan más cantidad de zona del labio, se utilizan con los colgajos de ave o carara, pancic. Aquí, estos voy a hablar posteriormente, que son los más conocidos, los colgajos más conocidos en cuanto a los labios, la reconstrucción de los labios. También tenemos que tomar en cuenta si es que se afecta a la comisura, que es lo que les mencioné, que era muy importante tomar en cuenta por el tema de la inserción de los músculos. Si es que afectase la comisura, se utiliza el colgajo Standler, y si es que no
no afecta, se utiliza colgajo AVE. Ya cuando son defectos mayores a los 2/3, los colgajos se utilizan, por ejemplo, colgajos de avance del tejido de las mejillas, ya sea utilizando el colgajo Giles para la línea media, o Pampur o Webster, o defectos laterales, el AVE o el U invertido. Todos estos son algunos de los colgajos que se tienen presentes. ¿Por qué? Porque en realidad son muchos, porque cada uno de esas son las formas clásicas. Pueden ser invertidos, pueden llegar hasta 75 tipos de colgajos posibles para la construcción labial. Cuando ya hay un tejido de avance, mejor insuficiente con avance, o sea, cuando ya es insuficiente, no alcanza el tejido de colgajos locales para poder hacer la reconstrucción labial, ya se utiliza, por ejemplo, colgajo con frontotemporal o los colgajos libres de origen radial. Y en cambio, en la reconstrucción de defectos del labio inferior, son muy similares. Casi algunos colgajos se utilizan tanto para el labio inferior como el labio superior, como por ejemplo en defectos menores de 1/3, el cierre directo o primario. Y en tanto de 1/3 a 2/3, al igual que el anterior, se utiliza AVE Carapanzi y el Standard o AVE, dependiendo de la ubicación, si es que afecta o no la comisura. Ya después, en los mayores de 2/3, aquí ya son muy similares. Por ejemplo, utiliza cuando es tejido con avance, el colgajos libres de radial, o en caso de que afecte la línea media, defecto lateral, AVE o U, o Johansson, Bernard, o Concurro o Webster. Bueno, para comenzar, primero voy a hablar sobre el cierre directo primario, que es cuando se da principalmente afecciones de los labios que incluyen menos de 1/3, afectan un 1/3 de la superficie labial. En este caso, se recomienda primero diseñar antes de la infiltración las líneas de marcación. ¿Por qué? Porque una vez cuando ya se infiltra en los bordes de la lesión, suele haber una deformidad, por lo tanto se puede hacer más difícil la reconstrucción para poder hacer las incisiones si es que se hace antes la marcación, ¿no? En este caso, cuando ya se ha hecho la incisión y luego se quiere hacer el cierre directo o primario, aquí hay que tener en cuenta una serie de puntos. Primero se comienza por el plano muscular a través de una sutura reabsorbible. Después se emplea ya una sutura, generalmente en nylon, se utiliza ya una sutura, en la sutura mucosa se debe hacer una sutura hermética. ¿Por qué? Porque esta zona es la que tiene contacto con la saliva, por lo tanto va a dificultar su cicatrización si es que no se hace una sutura de manera hermética. Ya después, como sabemos que aparte de la zona mucosa también tiene una zona cutánea, cuando ya se va a hacer una sutura en la zona cutánea, se utiliza, por ejemplo, el hilo nylon 6.0. Es lo que recomienda la bibliografía. Bueno, continuando, ya tenemos, ahora podemos proseguir con el colgajo AB. Como pueden ver, es importante el tema de la irrigación para poder ver el tema de los colgajos y para poder hacer los movimientos, todo sea 180 grados, las rotaciones y todo eso. Una vez se ha diseñado el colgajo del labio superior o inferior, porque como sabemos el labio se utiliza tanto inferior como superior, el cirujano puede decidir qué vaso labial irrigará el colgajo. Esta decisión se basa más que todo en la ubicación del pedículo y la fuerza de la señal Doppler, porque se utiliza también Doppler para poder apreciar bien el tema de la irrigación. Y una vez eso, se hace la incisión del lado opuesto al vaso, se hace una disección que avanza de abajo a través de la piel, los músculos, las mucosas, con una incisión de un espesor total que divida todo el labio, ¿no? Y así se puede hacer una tracción, una rotación de 180 grados para poder ocupar el lugar que corresponde al colgajo, ¿no? Para la reconstrucción. Y en este caso, cuando se localiza a nivel del berbillón, se dividen los tejidos necesarios para la rotación del colgajo. En este caso, tenemos que tener en cuenta mucho el tema de la irrigación para poder hacer una cicatrización completa y ya después hacer una hemostasia y poder terminar la sutura, mejor dicho, terminar la reconstrucción en parte del colgajo AVE. En cambio, como pudieron ver, aquí se puede apreciar. Este es un ejemplo en el cual se puede utilizar el colgajo AVE. Primero se extrajo la zona que se necesitaba extraer porque sea un carcinoma,
y una vez se va haciendo la reconstrucción se delimitan las zonas que se van a hacer la decisión y se va a utilizar para el colgajo AVE. Una vez realizado eso, se hace los cortes, primero plano, hasta llegar al plano muscular y llegar a poder hacer el corte completo. Se hace la rotación de 180 grados y se ubica, conforme se va haciendo la rotación de 180 grados, se ubica en la zona donde se necesita reconstruir y se va haciendo las suturas por la zona donde ya está. Así va a terminar quedando, y como ven, en la parte unida, y después ya se hace la separación correspondiente para que todo termine de esta manera. Luego, continuando, tendríamos el colgajo Slander. El colgajo Slander es como una variante similar al AVE. Es similar al colgajo AVE. En este caso, el vaso irriga el colgajo ya de manera predeterminada y estará medial a su posición. En este caso se libera el colgajo que mira hacia la herida y se utiliza, como pueden ver acá, se utiliza y se hace un giro. No es tanto 80 grados, 180 grados más como 90 grados, pero puede tener sus variaciones. ¿Por qué? Porque, como les he explicado, cada colgajo se va a adaptar dependiendo de la localización del carcinoma o quemadura o el problema que afecte. Dependiendo de la ubicación, se va a adaptar a eso, pero siguiendo la misma técnica para cada tipo de colgajo que correspondería, pues, ¿no? En este caso, se realiza la decisión medial y se detiene a nivel del bermellón, y el vaso sanguíneo, que está aislado y esqueletizado, permite una fácil transposición, como pueden ver. Permite una fácil transposición y ya solamente procede la sutura. En estos casos, como pueden ver, falta un poco de zona del bermellón, por lo tanto, cada uno de estos tipos de colgajos va a tener un ligero reducción del cierre de la boca, pues, ¿no? En algunos casos, cuando son ya superiores, puede haber microstomía, que son los que abarcan más de 2/3 labios, ¿no? Siguiendo con los colgajos, tendríamos el colgajo Gilles Flap. Como hemos visto, este colgajo sirve bastante para cuando ha habido daño mayor cuando ya está casi 2/3, de 1 a 2/3, inclusive hasta más, puede servir hasta más de 2/3 de afección, pues, ¿no?, del labio. Para este colgajo también se le denomina el colgajo abanico. La incisión comienza a nivel del defecto y sigue alrededor del pliegue nasogeniano o nasolabial. Como pueden ver, el pliegue es un punto de referencia muy importante para este. En este caso, se debe hacer una incisión, incluida la piel, músculos, mucosas, a nivel de la comisura, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la arteria facial. Se tiene que respetar la arteria facial para hacer el movimiento de todo el colgajo, pero respetando con mucho cuidado la arteria facial para evitar algún tipo de hemorragia o problema dentro de la operación, ¿no? En este caso, como pueden ver, sirve mucho para la zona lateral y medial del labio inferior. Luego ya tenemos el colgajo Karapansyk. El colgajo Karapansyk, de todos los procedimientos de colgajos que les he mencionado, del músculo auricular de la boca, este colgajo requiere una disección mucho más meticulosa. Hay que tener mucho cuidado en este colgajo, porque debido a que este colgajo es neurovascular, es un colgajo que puede movilizarse manteniendo la inervación muscular y el vehículo vascular, pero como pueden ver, es una zona muy, como se dice, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de colgajo. Por lo tanto, es un poco más complicado. Les voy a hacer un ejemplo, por ejemplo. En la imagen, por ejemplo, el plan de procedimiento es para un carcinoma del labio inferior, que consiste en la resección seguida de la reconstrucción de colgajos. En este caso vamos a hacer un colgajo para Pansyk modificados, pues, ¿no?, bilaterales, de manera bilateral. Entonces, una vez que se completa la resección, las incisiones se hacen transversalmente desde la base del defecto postexcisional y en ambos lados. Estos se extienden alrededor de las comisuras hacia el lado superior y equidistantes del margen del labio libre. Luego, hay que tener en cuenta que las fibras del músculo auricular se separan de manera longitudinal, lo que causa que en la línea de incisión
hasta la capa, va desde la capa cutánea hasta la capa mucosa, submucosa mejor dicho. Entonces, los nervios y los vasos se mantienen intactos. ¿Por qué? Porque no penetra hasta más profundo. Como pueden ver, se mantienen intactos tanto los nervios y los vasos, y se hace una incisión en la mucosa de 1 o 2 centímetros en el borde del defecto. Luego ya se hace, después, de esta maniobra, se hace los bordes, se estiran los bordes sin tensión, porque si se genera tensión puede ocasionar algunos problemas de cicatrización. Y luego ya se sutura en capas, como les mencioné, cada una de las capas inferior hasta la parte externa. Generalmente se recomienda el uso del nylon 6.0. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Doctor, buenos días. Para terminar hablaremos de reconstrucción palpebral. La reconstrucción palpebral, los párpados van a ser la pieza más fundamental para asegurar la visión correcta y la protección del glóbulo ocular. Es por ello que cualquier anormalidad anatómica va a afectar de manera negativa, pero no solamente desde la manera anatómica, sino estéticamente también va a afectar, dando un error en ellos un aspecto de miedo o agresividad. Y esto va a interferir en la vida social del paciente. Para empezar, daremos una pequeña revisión acerca de la anatomía y funcionalidad. En cuanto a los párpados, van a tener en medio de ellos una hendidura palpebral, en el cual el párpado superior va a cubrir 1 a 2 milímetros de córnea, mientras que el inferior va a contactar con el limbo esclerocorneal inferior. En cuanto a las fisuras, la fisura vertical va a tener 1 centímetro o de 9 a 12 milímetros, y la fisura palpebral horizontal de 29 a 32 milímetros o 3 centímetros por término medio. A 7 milímetros de borde palpebral superior vamos a encontrar el pliegue cutáneo supratarsal o pliegue estético palpebral. Estos van a estar formados por la inserción cutánea de las fibras anteriores del elevado de la aponeurosis. En cuanto a la funcionabilidad, siguiente por favor. En cuanto a la funcionalidad y las capas que van a tener los párpados, vamos a dividir. Lo más importante es saber eso, porque más adelante vamos a dividir las lesiones palpebrales en anteriores y posteriores. Entonces, yendo de externo a interno, o de anterior a posterior, vamos a encontrar la piel, en la cual va a ser la porción más delgada en todo el cuerpo. Por debajo de él vamos a encontrar la capa conjuntiva mucosa. Después la capa muscular estriada, que no va a ser nada más que la porción palpebral del músculo orbitario, el cual va a contener 2 porciones, una porción pretarsal y una porción preseptal. Por debajo de él vamos a encontrar una capa fibrosa que va a contener los ligamentos anchos, y por debajo los tarsos, que van a ser estructuras fibrosas que van a dar rigidez a la estructura. Detrás de ello vamos a encontrar los tabiques orbitarios, que tienen denominación orbitaria porque van a conectar la estructura a la estructura orbitaria, es decir, al borde anterior del frontal, que se puede ver en la figura de la izquierda. Y por detrás vamos a encontrar la capa muscular lisa y mucosa. Siguiente, por favor. Todas estas estructuras vamos a tener en cuenta que lo importante aquí saber es de que las lesiones que se van a encontrar en la lamela anterior van a ser las que van a efectuarse tanto en la piel como en el músculo auricular. Y todo lo que está detrás del septum palpebral pues, se va a denominar lesiones de la lamela posterior. Sin embargo, también van a haber lesiones mixtas. Siguiente, por favor. En cuanto a la función, el objetivo principal de la reparación o reconstrucción palpebral va a ser dejarlo totalmente intacto y que cumpla una función óptima para el recubrimiento del globo ocular, ya que no solamente va a participar en la protección de los ojos y de detritos y el exceso de la luz, sino que también van a lubricar mediante las glándulas de Mebdonio y Leis para no dañar el globo ocular de igual manera. El párpado superior va a participar de manera más significativa en la protección córnea que el inferior. Y es por eso que debemos tener una corrección total de esta estructura, para evitar daño corneal, dolor o pérdida de visión. Siguiente, por favor. Ahora sí hablaremos de los principios de reconstrucción. En todos estos procedimientos que vamos a hablar a continuación, vamos a utilizar el mismo tipo de anestesia, el cual va a verse regulado o modificado dependiendo de alguna situación excepcional. Entonces vamos a utilizar anestesia local, sin embargo también podemos utilizar sedación intravenosa si es que se fuera de la comodidad del paciente.
En la córnea vamos a utilizar el colirido anestésico, que va a ser una combinación de tetracaína y oxibuprocaína. Y alrededor del efecto vamos a utilizar lidocaína al 2% con adrenalina al 1 sobre 100.000. Sin embargo, para procedimientos largos, por ejemplo en lesiones de lamela mixtas, podemos utilizar bupicaína al 0.5% con adrenalina al 1/200.000. Siguiente, por favor. A partir de esto, los objetivos que vamos a marcar de la reconstrucción palpebral va a ser mantener la protección ocular y restaurar la estética palpebral normal. Como prerequisito para lograrlo, vamos a cumplir con los siguientes objetivos. Primero, mantener una continuidad tisular y una adecuada lubricación para evitar el daño corneal por exposición. Es decir, todo el espacio palpebral debe ser cubierto, no debe haber zonas débiles, como vemos en el segundo punto. También tenemos que mantener una adecuada rigidez palpebral, que permita una adecuada oposición del globo ocular, es decir, que el globo ocular debe encontrarse con una oposición suficientemente firme para que se mantenga en su posición. Y lograr una correcta apertura y cierre palpebral, así como un tono y fuerza muscular adecuado, siempre cubierto de piel íntegra para su protección tanto de detritus y de luz solar. Siguiente, por favor. Ahora, muy rápidamente, en su clasificación vamos a encontrar que vamos a dividir las lesiones por zonas. La zona 1 siendo párpado superior, zona 2 párpado inferior, zona 3 canto interno y zona 4 canto externo. Asimismo, dependiendo de la profundidad de la lesión, vamos a dividirlo en defectos de la lamela anterior y defectos de la lamela posterior, así como mixtos. Siguiente, por favor. En cuanto a los defectos de la lamela anterior, vamos a tener que este tratamiento va a depender de la extensión de la lesión. Los defectos menores de 0.5 centímetros, tal vez el cirujano va a optar por dejarlo una cicatrización por segunda intención. Es decir, se va a dejar que el mismo cuerpo cicatrice creando tejido nuevo y cubra este defecto menor. Sin embargo, los defectos menores del 50% en el cual ya no podamos utilizar la cicatrización por segunda intención, vamos a utilizar solamente un colgajo de avance musculocutáneo a partir del mismo párpado. En la siguiente diapositiva vamos a explicarlo bien, en el cual el eje de máxima extensión tiene que estar orientado en el plano horizontal para prevenir el ectropión cicatricial, que no es más que la inversión del margen palpebral. Y las incisiones realizadas en las líneas de tensión de la piel relajada. Siguiente, por favor. En este segundo procedimiento que les hablaba, tenemos una lesión en el párpado izquierdo, en el cual en la primera figura vamos a hacer la lesión, en la segunda ya marcamos la zona que vamos a utilizar como colgajo de avance cutáneo. Y esta la vamos a tensionar en forma horizontal para cubrir toda la lesión. Después de la sutura, este debería quedar como en las últimas dos imágenes en los próximos 6 meses. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando el defecto de la lamela anterior es mayor del 50%, es posible que tengamos que utilizar colgajos de otras zonas del cuerpo. Vamos a aportar tejido desde otra localización para lograr el resultado adecuado. Como principal alternativa vamos a utilizar injertos libres de piel de espesor completo. Principalmente se utilizan del pabellón auricular, tanto para el párpado superior como el párpado inferior. Si es necesario o si es que sobra piel, podemos realizar una blefaroplastia contralateral para mantener la simetría estética, siempre y cuando este paciente no sea propenso a necesitar esta misma piel como eventual sitio de donante en un futuro. Siguiente, por favor. En este caso vamos a tener una lesión en los dos párpados, el cual se mide que no se va a poder reparar por un colgajo de avance cutáneo, y es por eso que vamos a necesitar un colgajo de otra zona del cuerpo, en este caso de la oreja. Y después de los procedimientos de sutura, estos van a quedar bien igual en 6 meses. Ahora hablaremos de las lesiones de la lamela posterior a cargo de mi compañero. Bueno, doctor, compañeros, buen día. Vamos a continuar con los defectos de la lamela posterior. Para reconstruir la lamela posterior podemos utilizar un injerto compuesto de piel pericondrio o cartílago conchal con mucosa o únicamente la mucosa del paladar duro. Ahora, tanto el cartílago septal como el de la concha auricular, si ya son obtenidos con relativa facilidad, estos con frecuencia no se obtienen buenos resultados debido a que producen un contorno inadecuado. Sobre todo esto cuando son utilizados en el párpado superior
y además van a tener problemas de supervivencia. Ahora, con los injertos de la mucosa bucal se obtienen resultados subóptimos, esto porque son demasiado blandos y se contraen significativamente durante el periodo postoperatorio. Entonces, la mejor opción para la reconstrucción de la lamela posterior serían los injertos de la mucosa lateral del paladar duro. De este, el colágeno de la submucosa proporciona fuerza y resistencia a la contracción cicatrizal, y la mucosa proporciona una capa epitelial húmeda. Entonces, con un solo injerto estaremos reemplazando tanto a la vez el tarso y la conjuntiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como se observa en la imagen, la reconstrucción del defecto de espesor completo del párpado superior. En la imagen A tenemos el defecto de la lamela anterior y posterior con afectación de la lámina tarsal. Luego se observa la obtención del injerto de la mucosa palatina. Luego de ello se realiza la sutura de injerto para la reconstrucción de la lamela posterior, y posteriormente se hace el diseño del injerto del músculo auricular para recubrir el injerto de la mucosa. Siguiente, por favor. Bueno, ya ahí tenemos la elevación del injerto. Se obtiene el injerto muscular periculado ya in situ, y luego de ello también se obtiene el injerto de la piel pericondrio conchal, y se hace la colocación del injerto dermopericondrial sobre el colgajo muscular. Y bueno, los resultados a los 2 años se observan en la imagen Y en la imagen J. Siguiente, por favor. Luego pasamos a los defectos combinados de la lamela anterior y de la lamela posterior. En caso del espesor completo de la reconstrucción, variará esto de simple a compleja según la cantidad de tejido palpebral faltante. En los defectos de hasta un 25%, ya sea del párpado inferior o del párpado superior, pueden ser cerrados de manera primaria. Debemos de cuidar al máximo la anatomía normal o tener cuidado mucho con no dañar las pestañas. Y ocasionalmente, si la laxitud palpebral lo permite, los defectos mayores de un 25% del párpado pueden ser también cerrados de manera primaria. Ahora, es importante lograr un alineamiento vertical correcto del tarso para obtener un cierre adecuado del borde palpebral. El borde palpebral se cerrará con una ligera reacción mediante los puntos transfixiantes y el músculo auricular y la piel se van a cerrar por separado. En caso de el exceso de tensión en el cierre, se puede utilizar en un procedimiento que es la cantotomía lateral con cantólisis, y la cual consta, o esto se realiza mediante una incisión horizontal que incluye la piel, el músculo y el tendón cantal lateral superior. Esto va a depender del párpado que estemos reconstruyendo. Siguiente, por favor. Ya, si hay defectos mayores del 50% en el eje horizontal, deberán ser reconstruidos mediante un pulgajo musculocutáneo semicircular del área cantal externa. A esto se le denomina el colgajo de Tenzel. Y como vemos en la imagen, tenemos en la parte A tenemos el defecto espesor completo del 60% del párpado inferior. Luego tenemos el diseño del colgajo Tenzel con cantotomía lateral, y luego ya tenemos una interposición del colgajo. Y bueno, ahí vemos los resultados a los 3 meses. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto acá podemos observar en esta imagen la reconstrucción del defecto del espesor completo del párpado superior. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, también tenemos la técnica de Cutler-Piet. En el área donante, en este caso es el párpado inferior, del cual se obtendrá un colgajo musculocutáneo de avance que se va a llevar al párpado superior. Y de modo práctico se crea un colgajo de espesor total que incluye tanto los retractores de la piel, la conjuntiva, y vamos a dejar los márgenes del borde libre del párpado donante. Ahora, el colgajo se coloca en el párpado superior a través de una ventana tarsal inferior.
dividiéndose de esta en un segundo tiempo a las 4 a las 6 semanas. En los grandes defectos podemos reconstruir por completo el párpado mediante un injerto de la mucosa junto con un colgajo nasofrontal de la base paramediana. Los tejidos blandos de este último colgajo poseen una suficiente rigidez para dar soporte al párpado superior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, ahora tenemos en caso del canto interno. En el canto interno orbitario, al ser un área facial cóncava, es excelente para una cicatrización. Ahora, si tenemos defectos de 1 centímetro, podemos dejarlo sin ningún tipo de reconstrucción. Y bueno, en caso si el defecto está centrado alrededor del ligamento cantal medial, las fuerzas de cicatrización y la contracción de la herida serán iguales en ambos párpados, lo que prevendrá de la distorsión de los tejidos. Y en caso de que si el defecto está localizado de forma asimétrica hacia uno de los párpados, el tejido cicatrizal puede llegar a producir efecto prión. Ahora, esta distorsión puede ser prevenida mediante el uso de suturas que actúen como guía en la cicatrización, reduciendo el tamaño y situando el defecto en una posición más simétrica en relación al canto interno. Si los defectos son mayores, pueden reconstruirse con injertos cutáneos, siempre y cuando el sitio receptor provea de una suficiente vascularización. Ahora, en caso de que haya una vascularización insuficiente, como es el caso de los tumores, en los que es necesario quitar el periósteo, puede ser necesario realizar el colgajo de interposición del párpado superior o el colgajo de rotación gladelar. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos al canto externo. Esta es la zona menos compleja de restaurar de todas las regiones orbitarias. Los defectos de la piel, reconstruidos mediante los colgajos de rotación de la mejilla de base inferior, que deberemos adaptar al tipo de defecto y a las características del sitio donante. Como alternativa, la disección del tercio medio facial permitirá una elevación vertical de la mejilla, lo cual va a facilitar el cierre del defecto del canto externo. En caso de estar comprometido el párpado inferior, vamos a realizar una cartopexia lateral para aumentar el tono palpebral y así evitar el ectoprión. Los defectos de mayor tamaño que lleguen hasta el ligamento cantal externo, estos pueden llegar a dañar la parte del tarso lateral. En este caso, podría ser necesario utilizar una tira de periósteo del arco cigomático que sea al menos 1 centímetro de ancho, con base en la pared orbital lateral, y así puedan ser recubiertos por los colgajos musculocutáneos. Bueno, eso sería todo en cuanto a la primera parte. Gracias. Doctor, compañeros, tengan todos buenos días. Procediendo con esa segunda parte de la cirugía reconstructiva, tenemos los integrantes: Calizada Bocasia, Ayrton César, Caria Pasa, Egar Vladimir, Guaya Oxa Oscar, Mamani Ronald Ángel, Montoro Ramírez Jonathan Antonio, Quilla Lenin David, Quispe Guaracayo Denis y Santi Cáceres César. Siguiente, por favor. Ya. Antes de que puedan seguir con esta posición, al inicio les había comentado ciertos detalles que vamos a conocer como médicos, ¿no? En realidad la mayoría vamos a ir a atención primaria, uno que otro. En la mayoría de los casos va a trabajar en emergencia, en un hospital, ¿no? Normalmente en medicina general a veces aplica el lugar de trabajo, los servicios donde pues hace falta especialistas, ¿no? En donde más se ve la presencia es en los servicios de emergencia. Claro que a nivel de categorías, a nivel 3 ya no lo ven ustedes, ¿no? Pero ahí ya lo ve el cirujano general. En el caso de nivel 2, nivel 1, ahí sí lo van a ver ustedes. Entonces, una pregunta que les hago al grupo que han expuesto es ¿qué criterios uno tendría para poder
predecir, digamos indirectamente, la vitalidad de un colgajo, independientemente del lugar donde suceda el corte o la lesión. ¿Cuáles serían esos criterios para decir, esta herida va a ir bien? No, esta herida va a ir mal. Por más que yo suture bien, haga un procedimiento limpio, cumpla todo el protocolo de manejo de una herida abierta. ¿Qué cosa me va a indicar a mí de que probablemente esa herida tenga un gran riesgo de que o esa parte de la herida sufra una isquemia o haya una falla del tratamiento que se le va a dar? A ver. Doctor, un criterio sería la vascularización del área. Ya, pero ¿qué cosa con la vascularización? O sea, está bien, ¿no? Un criterio para mí que uno sea gordo es que coma mucho, ya, pero ¿cuáles son sus características? O sea, ¿qué más podríamos decir de eso, de lo que estás mencionando? Doctor, la palabra. Doctor, básicamente la vascularización es importante en este tipo de colgajos debido a que esa zona no debe dejarse isquémico debido a que se va a necrosarse. Tanto el tejido dador, es decir, donador, y también el aceptor en este caso. Por eso es que se utiliza los colgajos de transposición pediculares, porque el pedículo es como un nexo que va a permitir de que la irrigación sanguínea siga presente. Ya, ese es uno, pero, o sea, muy bien la vascularización, pero me refiero otra vez a la pregunta, ¿no? O sea, yo recibo un paciente con una herida y, bueno, que por alguna característica me doy cuenta, no, este tejido va a ir mal. Solamente me baso en la vascularización, o solamente decir la vascularización nada más. Dicho de otro modo, obviamente todo tejido, por una cuestión lógica, tiene que tener vascularización para poder garantizar su vitalidad. Pero también es necesario entender algo importante, y el grado de trauma de este tejido desvitalizado, o perdón, lesionado, ¿no? Ahí vienen los conceptos de los tipos de heridas. Todas las heridas no son perfectas, ¿no? Las heridas no tienen un corte, pues, según el mecanismo de trauma, obviamente, ¿no? Una herida contusa, una herida por desgarramiento, una herida perfecta, pues, no obviamente el mecanismo será, pues, por un objeto cortante, digamos, lineal, ¿no? Pero una herida provocada por un objeto irregular como una piedra o un objeto que tenga varias aristas o varias puntas que produzca una lesión, pues, múltiple, ¿no? Tipo de desgarramiento, digamos. O sea, mucho va a depender de, por ejemplo, de las características también del borde de las heridas, ¿no? Imagínense una herida cuyo borde sea muy irregular, la sutura va a ser bien difícil. La sutura interna de los planos profundos quizás la podemos manejar, porque la podemos debridar, de cierta forma podemos hacer maniobras de disección plano por plano para que esta pueda, pues, digamos, cerrarse, ¿no? Tenga un margen de cierre. Pero a nivel de piel, si es que nosotros no cerramos, no garantizamos el cierre de la piel, esa herida se va a infectar. Y esa herida, al estar expuesta, no va a curar, no va a cerrar, nuestro procedimiento de cierre de la herida por segunda intención no va a funcionar, no vamos a garantizar nada. Y la piel es lo más importante que tenemos que cerrar, porque si no, no hablamos de reconstrucción, pues, ¿no? La reconstrucción facial no solamente implica, pues, reconstruir el hueso, reconstruir los tejidos blandos, sino la piel, que es lo que va de cierta forma a funcionar para que nosotros podamos tener un procedimiento exitoso. En ese caso es importante evaluar los bordes de la herida. Imagínense que tenga una herida en sacabocado de amplio margen. Ahí vamos a tener que recurrir a las técnicas de colgajo, ¿no? O sea, esas de aproximación, esas las que han estado publicando en sus diapositivas,
pero va a necesitar que ustedes tengan una cierta especie de imaginación, bueno, de aplicar un poquito los conocimientos básicos en anatomía topográfica superficial para poder determinar, por ejemplo, guiarnos por las líneas del ángel, ¿no? Uno, eso es un criterio, ¿no? Dos, ver qué tan estética va a ser nuestra sutura. Si nuestro objetivo es simplemente cerrarlo, darle estética a la herida. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y al último, pues ya considerar la utilización de injertos, pero eso ya es a nivel ya especializado. Entonces, a veces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque a veces podemos perder el tiempo, ¿no? O sea, digamos, imagínense que tengo una herida abusiva en cara que comprometa la región malar. No tenemos experiencia, no tenemos los implementos, las tijeras que se deben utilizar para este tipo de disecciones. Hasta incluso hay ciertas heridas que deben utilizarse lupas de aumento para poder hacer una adecuada reparación. Entonces, si no tenemos estos implementos, vemos que la herida está muy desvitalizada, los bordes son muy irregulares, son en sacabo-cabo, y un procedimiento de ese nivel nos va a implicar tiempo, nos va a implicar, digamos, que hay un gran riesgo de falla del tratamiento de la herida. Es mejor pues referirlo. Obviamente estamos hablando ya de algo muy ya complejo que sale en otras manos, porque no tiene sentido gastar tiempo en una herida que por sus características no vamos a poder cerrarla en forma adecuada, salvo que tengamos experiencia, salvo que tengamos el instrumental al menos adecuado, que nos permita hacer estos procedimientos. Por eso es importante que ustedes, por su cuenta, bueno, ahora que estamos en este contexto de virtualidad, no podemos hacer nada presencial. Entonces sería bueno que cada uno siempre revise lo más común que va a hacer en su trabajo, en su quehacer diario cuando sean servilistas, ¿no? O cuando trabajen en el primer nivel de atención, que son el tratamiento de vías superficiales. Ahora hay un montón de materiales en YouTube, en otras plataformas también, que nos permiten conocer conceptos básicos del tratamiento de vías superficiales, porque de eso de esas experiencias que a veces otros cirujanos tienen en el manejo de heridas simples, que a veces pueden complicarse con infecciones o isquemias o áreas de, digamos, de falla de la aproximación por segunda intención, nos va a evitar problemas. El manejo del paciente va a ser más eficiente, más adecuado, y va a haber una satisfacción de parte de nuestro servicio, ¿no? hacia quien sufre por este tipo de problemas, sobre todo en niños, en mujeres y en general en la población, ¿no? Pero mayormente son esos tipos de población que son más vulnerables, considerando siempre el concepto de desfiguración de rostro cuando hablamos de la cara. Pero de todas formas, las características, los criterios, uno, ya vascularización, otros son las características de la herida. La vascularización también depende, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una vascularización netamente terminal. Obviamente ahí vamos a tener que tener mucho cuidado en tratar la herida, hacer lo más posible menos traumática nuestra sutura. Y de ahí viene el uso de los hilos más delgados, ¿no? 6-0, 5-0, tener una habilidad y un pulso para no provocar problemas. Recuerden la regla siempre, ¿no? Mientras más pequeño es nuestro hilo, más puntos de sutura estamos que colocar. Mientras más grueso es, menos puntos, ¿no? Mientras más pequeño es el hilo, más digamos tiempo vamos a utilizar para poder hacer una correcta sutura, que es lo adecuado. Mientras más grueso sea el hilo, mientras más digamos nuestro objetivo solamente sea contención de la hemorragia, pues más sencillo va a ser el procedimiento. Pero eso no vamos a utilizarlo, por ejemplo, en cara, en nariz, en oreja, ¿no? Podemos hacerlo en el cuero cabelludo, donde el mismo hecho de la hemorragia va a provocar un riesgo de un shock hipovolémico en el cuero cabelludo por la gran vascularización capilar que se encuentra ahí. Entonces, de todas formas, necesitamos hacer una hemostasia urgente, ¿no? Y ahí ya nos quitamos los conceptos de estética, ¿no? No tiene sentido en el cuero cabelludo hacer eso. Pero en cara ya es diferente. El paciente no se va a morir por una hemorragia en cara, una herida en cara. Podemos ponerle un apósito, mandarlo a otro sitio, o
si es que no es factible, hacer la sutura con tiempo, siempre teniendo en cuenta las características correctas de las suturas, ¿no? Que no haya adicción, que sea por planos y que el material sea adecuado. Bueno, ¿qué otra característica aparte podríamos mencionar ahí? Una tal vez que podría ser muy importante, porque por más bonita que esté nuestra sutura, porque cumplamos todos los criterios que ustedes han mencionado sobre los colgajos en todas las áreas, las técnicas o los criterios, ¿qué es importante mencionar en el tratamiento de una herida superficial cuando hablamos de reconstrucción? Algo que podría malograr todo nuestro trabajo. ¿Alguien podría...? Doctor, quizás también podemos tomar en cuenta de que si el paciente es fumador, por más que se haga bien la reconstrucción, todo, la cicatrización o va a haber problemas en cuanto a eso, o la adhesión al colgajo, doctor. Ya, bueno, esas son características inherentes, ¿no? Porque obviamente un paciente fumador, con diabetes mellitus, con enfermedades crónicas, con una enfermedad inmunitaria en fondo, digamos, de repente un tratamiento que esté tomando que impide el cierre de una herida por segunda intención, hasta incluso por primera intención, de todas formas va a conducir a un gran riesgo de falla en el tratamiento de nuestra herida. Por eso es que, por ejemplo, a los pacientes con diabetes mellitus, siempre se les debe controlar en periodos más breves posibles el tratamiento de esa herida. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos es, bueno, cuando suturamos una herida, citamos al paciente, ¿no? Cada 3 días, cada 2 días para la cura. Pero a veces sucede que el paciente no cumple esto. Solamente viene a los 10 días, a los 20 días, pero a veces ni siquiera regresa. Pero si ese paciente es diabético, tiene alguna característica de la que has mencionado, por ejemplo, ser fumador, o no le explicamos la importancia que no debe fumar o no debe hacer ciertas cosas durante el tratamiento de su herida, porque a veces el paciente solo te dice, doctor, ¿puedo comer chancho? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer ají? Eso es lo único que le importa, ¿no? Comer. Entonces hay ciertas características también que tenemos que explicarles para el tratamiento de su herida. Si es diabético, obviamente va a tener que tener un cuidado más adecuado a su herida para evitar la infección, porque el paciente es lo único que va a hacer un mal cierre de herida y vamos a tener que volver a reaperturarla, vamos a tener que estar haciendo otro tipo de procedimientos. Es bien complejo, el tratamiento de heridas superficiales de pacientes con diabetes es bien complicado y hay que tenerlo siempre en cuenta cuando nosotros hacemos sutura a nuestros pacientes. Segundo, yo creo que aparte de lo que quiero mencionar es importante lo que dije hace un rato, ¿no? La infección. Si nosotros tenemos una herida superficial y no hacemos una adecuada limpieza, lavado, o no utilizamos los antisépticos en forma adecuada, por más que nuestra herida esté bien cerrada, se va a infectar. ¿Y en dónde va a haber este tipo de detalles? En la cara, de acuerdo al mecanismo de la lesión, ¿no? Si un paciente se ha caído de cara y se ha provocado una lesión, digamos, no sé si el concepto está bien, de decir corrosiva, o por fricción, digamos, con el piso, en tierra, no es lo mismo que tener fricción en un piso con mayólica, ¿no? Si tienes un paciente que ha tenido una herida en tierra y haya tenido una herida abierta profunda por un objeto como una piedra o algo que haya podido estar en la superficie, vamos a tener que tener más cuidado en el manejo todavía de la herida, porque esta se puede infectar. Y hay otra entidad que ahora siempre, a veces, pero ahora lo que yo siempre veo es que se descuidan los colegas. ¿Qué entidad, por más que tú la limpies la herida, le has hecho todo un lavado prolijo con suero, con isodine, con todo lo que tú conoces de antisepsia, qué es necesario indicarle a todo paciente que tiene una herida por objeto extraño o por un objeto desconocido, y más aún si es metálico? ¿Qué tenemos que recomendarle a este paciente? Su vacuna antitetánica. Claro, eso es vital, aunque sea por gusto en su historia clínica, tienen que poner eso, escriban siempre. Toda herida que sea sido provocada, así no sea por metal, siempre tiene el gran riesgo, tiene un riesgo de que esa herida se infecte y pueda provocar algún problema relacionado al tétanos. Si ustedes no colocan eso,
el fracaso de esa herida va a provocar que ustedes tengan problemas. Aunque sea por gusto, pónganlo siempre. Toda herida que ha sido cortada por un objeto, se le pregunta al paciente si tiene su vacuna contra el tétanos. Si la tienes, se nota bien. Si no la tienes, hay que mandarlo al programa o donde haya, o incluso se puede comprar vacunas en las clínicas antitetánicas, ¿no? No había, ahora ya es de acceso libre, ¿no? Ya la persona verá si se hace poner o no, pero siempre explicarle que es un riesgo que se pueda presentar. Más aún nuestro medio, que la mayoría de heridas son por objetos pues cortantes metálicos. Bueno, entonces dicho todo esto, pasamos al siguiente grupo. Falta un grupo todavía, ¿no? Sí, doctor. Ya, a ver, empezamos. Gracias, doctor. Bueno, yo, Galicia Boccaccio y Ayrton César, continuaré con la exposición de lo que es microtia y anotia. Dentro de las diferentes malformaciones que pueden presentarse en las orejas, las más severas van a ser la microtia y la anotia, que van a ser la no existencia del pabellón auricular o la existencia de un pequeño rudimento que nos va a asemejar a una oreja, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Ahora, la mayoría de las veces se va a asociar lo que es a una atresia del canal auditivo, con una consiguiente hipoacusia. Pero también se pueden presentar lo que son conductos que van a estar normalmente permeables. La mayoría van a ser unilaterales, pero también hay casos en los que se va a presentar en las dos orejas. Esto quiere decir bilaterales. Solo el 4% de las microtias van a presentar una alteración en el oído interno. Bueno, vamos a ver lo que son los grados de microtia y anotia. Siguiente, por favor. Tenemos 4 grados. En el grado 1, el pabellón auricular va a ser ligeramente pequeño, con estructuras identificables y un canal auditivo pequeño pero presente, como podemos apreciar en la imagen de la derecha. En el grado 2, va a haber una deformidad más marcada de lo que es la oreja, ¿no? En el cual puede haber un bloqueo o una estenosis o disminución del calibre del canal auditivo externo, lo que va a producir una pérdida auditiva o conductiva. En el grado 3 va a haber también lo que es una ausencia del pabellón auricular, pero se va a mantener lo que es un pequeño vestigio, ¿no? Un pequeño rudimento vertical que va a corresponder al lóbulo y una ausencia del canal auditivo externo. En el grado 4 va a haber lo que es una ausencia completa de las estructuras del pabellón, del lóbulo, hélice, antihélice, en el grado 4. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el manejo del niño que nace con microtia o anotia? El manejo que se debe dar es muy importante, ¿no? Que tengamos conocimiento de estas patologías para poder dar una información adecuada a los pacientes cuando asistimos a un niño con microtia. Es importante en las primeras semanas de encontrar esta alteración que se descarte otras patologías asociadas, ¿no? Que se pueden presentar hasta en el 5%, con lo que son diagnósticos sindrómicos. Por ejemplo, que pueden ser unilaterales como el síndrome de Goldenhar o bilaterales como el síndrome de Treacher-Collins. Respecto a la evaluación, se recomienda que la tomografía que sea computarizada se realice a partir de los 7 años, ya que no nos hará cambiar nuestro comportamiento con el niño ni tampoco suele tener carácter pronóstico si se hace antes, ¿no? El siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las posibilidades del tratamiento ante el caso de un paciente con microtia o anotia? Existen varias, desde no hacer nada, en el cual a veces, ¿no?, los padres pueden decidir que su hijo, ¿no?, o sea, esperan a que su hijo llegue a una edad adolescente o adultos para que ellos mismos decidan, ¿no? Pero también puede ser reconstruir el pabellón con cartílago costal o disponer de una epítesis, que sería como una prótesis de la oreja de silicona. Siguiente, por favor. Bueno, lo que nos recomienda este journal es que lo ideal es hacer una reconstrucción con cartílago costal. Esto debido a que, es respecto más o menos a la estética, ¿no? Tiene como que un poco más estético al reconstruir y usar esta técnica. Sin embargo, se tiene que mencionar también que este procedimiento se lleva a cabo en 3 tiempos quirúrgicos que se explicará más adelante. Es necesario recordar también que estos procedimientos serán todos bajo efecto de la anestesia general, permitiendo un resultado estéticamente aceptable, pero cabe recalcar que nunca perfecto. El primer
procedimiento va a consistir en la extracción del cartílago costal. Es doloroso y requiere la utilización de en el postoperatorio de lo que son los analgésicos. También cabe mencionar que este tipo de procedimiento es probable que sufra traumatismos, debido a que, bueno, la persona más o menos, como es un procedimiento que estéticamente